Buenas tardes, mi nombre es Silvia Reynosa y yo les voy a hablar sobre lo que es la sexología médico-legal. El término se refiere a la interrelación que existe entre los problemas sexuales y la justicia, las cuales se derivan de desviaciones o perversiones sexuales. Entre estos se pueden mencionar el aborto y los delitos sexuales. El aborto, para los fines médico-legales, comprende lo que es la muerte del producto de la concepción en cualquiera de las etapas del embarazo. Estas etapas, de acuerdo a la vida intrauterina, se definen 6, entre las cuales tenemos la etapa ovular, la cual comprende el primero y segundo mes de la gestación, la etapa embrionaria, la cual comprende el tercer y cuarto mes de la gestación, la etapa fetal, la cual comprende el cuarto mes en adelante de la gestación del producto de la concepción. Y luego tenemos lo que son el aborto procurado, en el cual la madre es el ente principal, el aborto con consentimiento, en el cual la madre representa el sujeto pasivo y la otra persona el sujeto activo. Y por último tenemos el aborto sufrido, en el cual la madre es la víctima y la otra persona representa el sujeto activo, debido a que el aborto se realiza sin el consentimiento de la madre. Entre los medios abortivos se conocen dos clasificaciones, ya que estos son según su naturaleza y según su mecanismo. Según su naturaleza tenemos que estos pueden ser de acuerdo a aspectos físicos o aspectos químicos. En cuanto a los aspectos físicos tenemos los baños o duchas calientes, el ejercicio prolongado, así como las acciones violentas. Y en cuanto a los aspectos químicos tenemos los oxitóxicos, los hormonales, las sustancias salinas, así como las sustancias vegetales, entre otras. De acuerdo a los medios abortivos, según su mecanismo, tenemos la introducción de sondas de goma semirrígidas, las cuales se introducen por el cuello uterino, que produce el aborto o la muerte del producto de la concepción. Entre los aspectos médico-legales, tenemos que la intervención del médico legista en los casos del aborto tiene un objetivo específico, entre los cuales tenemos el diagnóstico del aborto provocado, el diagnóstico de la edad del producto de la concepción, el diagnóstico del reciente embarazo y expulsión de la madre, así como recopilar todos aquellos indicios que vinculen a los acusados con el hecho ilícito. Para que el médico legista logre este cometido, tiene que realizar una serie de exámenes, entre los cuales tenemos los exámenes del escenario de los hechos, en el cual debe hacer la recopilación de los restos de placenta, los restos de líquido amniótico, así como los restos de tejido fetal, incluyendo los materiales ginecológicos. Luego tenemos el examen a la madre, el cual tiene como objetivo evidenciar el reciente embarazo y expulsión del producto de la concepción. Y por último tenemos lo que es el examen que se realiza al producto de la gestación, el cual, a pesar de ser uno de los primeros exámenes realizados, nunca deja alguna prueba o indicio sobre si el aborto se realizó de manera espontánea o provocada. Por último, tenemos lo que son los tipos de aborto según la medicina legal. Según la medicina legal existen 7 tipos de aborto, el cual puede ser el doloso, el cual se realiza intencionalmente, el culposo, en el cual influye la negligencia, imprudencia o impericia del médico en la realización de alguna práctica o estudio hacia la madre, el preterintencional, en el cual influye el hecho base, el cual es un hecho ilícito y doloso, el espontáneo, el cual es natural y por lo general no interviene ninguna persona especial y no causa lesiones a la madre, ni tampoco causa ninguna complicación, el accidental, el cual se produce por algún trauma o caída que sufre la madre durante el desarrollo de la vida interuterina, el ético-criminológico, el cual comprende aquel aborto voluntario que se realiza debido a que la gestación ha sido producto de un delito sexual, tal sea la violación, la seducción a un menor de edad o el rapto. Y por último, el terapéutico, que es el tipo de aborto que se produce cuando éste afecta la vida de la madre, por lo cual se necesita para que ésta pueda sobrevivir. Por otro lado, tenemos lo que son los delitos sexuales.
El término se refiere a todos aquellos delitos que de alguna manera afectan la libertad sexual, la indemnidad sexual, la dignidad y el desarrollo de la sexualidad de las personas. Estos delitos a su vez se clasifican contra el honor y contra el pudor. Entre los delitos contra el honor tenemos lo que es la violación, la cual es aquel acto carnal realizado sin el consentimiento de la otra parte y puede ser realizado por vía vaginal, rectal u oral. Este tipo de actos se caracteriza por la influencia de la violencia tanto física como moral. La violencia física consiste en la aplicación de fuerza para que el sujeto o la víctima pierda la resistencia y se deje realizar dicho acto carnal, y la violencia moral, la cual consiste en las amenazas hacia la integridad física de la familia de la víctima o hacia la integridad física personal. La violación se caracteriza porque posee tres elementos, los cuales son la acción de cópula, la falta de voluntad y por último los medios violentos aplicables hacia la víctima. Y tiene tres aspectos jurídicos fundamentales, los cuales son la acción carnal, que es la introducción del miembro viril o de cualquier otro objeto distinto hacia la víctima, el sujeto activo, que es el actor del delito o quien realiza dicho acto carnal, y por último el sujeto pasivo, que es la víctima o sobre la cual influye dicha acción. Por otro lado, tenemos lo que son los delitos contra el pudor, entre los cuales se encuentran el sadismo, que consiste en la excitación llegando a la eyaculación u orgasmos debido a la aplicación de dolor hacia otra persona. El masoquismo, que consiste en la excitación debido a algún tipo de maltrato y humillación influida hacia la misma persona o influida por un tercero. Luego tenemos lo que es la homosexualidad, que es la atracción que siente una persona hacia alguien de su mismo sexo. Por otro lado tenemos la pedofilia, la cual es la realización de actos sexuales con un menor de edad. Tenemos la gerantofilia, la cual es la atracción sexual que sienten los jóvenes hacia los adultos mayores. Luego tenemos lo que es el bestialismo, que son las relaciones sexuales hechas con algún animal. Y por último tenemos lo que es la necrofilia, que es la realización de los actos sexuales con un cadáver. Este puede presentarse de dos maneras, ya que la realización del acto sexual puede ser directamente con el cadáver, o en el otro caso puede ser que la realización del acto sexual se haga en presencia de un cadáver. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la obstetricia médico-legal. Pero primero, para poder hablar de esta, tenemos que definir lo que es la obstetricia. La obstetricia es aquella rama de la medicina que se encarga del embarazo, parto y puerperio, así como de los problemas psicológicos y sociales que pueda presentar una mujer durante el embarazo. Los profesionales de esta rama de la medicina se denominan obstetras y son los encargados de regular y revisar periódicamente a la mujer durante el embarazo para evitar algún tipo de trauma o inconveniente durante este o posteriores a este. La obstetricia médico-legal es aquella rama que se utiliza para aclarar algunos problemas legales, y esta interviene en actuaciones médicas obstétricas, tanto fisiológicas como no fisiológicas. En cuanto a las actuaciones médicas obstétricas fisiológicas, tenemos lo que es el embarazo, el parto y el puerperio, y en cuanto a las no fisiológicas tenemos, por ejemplo, la determinación de si hubo alguna violación, la determinación del tiempo del embarazo, si hubo un aborto criminológico o si hubo un aborto criminoso, así como también la determinación de quién es el padre o algunos otros exámenes relacionados con la rama del derecho y la administración de la justicia. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el aborto criminoso. El aborto criminoso consiste en la interrupción intencional del embarazo antes de su término normal. Este puede realizarse durante cualquiera de las etapas del embarazo y tiene como único objetivo dar la muerte al producto de la concepción. El aborto criminoso se encuentra tipificado en el Código Penal en sus artículos 430 al 434. El 430 nos habla sobre lo que es el aborto procurado, el 431 sobre el aborto provocado, el 432 nos habla sobre lo que es el aborto sufrido, el 433 del aborto terapéutico y el 434 sobre lo que es el aborto atenuado.
El aborto criminoso se divide en tres tipos, entre los cuales tenemos el aborto provocado, el cual es aquella muerte deliberada que se le da al producto de la concepción mediante el empleo de agentes físicos o químicos. Luego tenemos el aborto terapéutico, el cual es realizado por un profesional y le da muerte ya que este embarazo peligra la vida de la madre. Y además el feto, en caso de nacer, puede tener algún tipo de malformaciones o defectos tanto físicos como mentales que no le van a permitir vivir su vida plenamente. Y por último tenemos el aborto criminal, el cual tiene como único objetivo dar la muerte al hijo no deseado, bien sea por razones sociales o económicas. Por último tenemos la realización del perito médico legal. El perito médico legal se realiza en presencia de un aborto criminoso y tiene como objetivo la preexistencia del estado de embarazo de la mujer, la realización del aborto, la fecha del aborto, así como también los medios empleados para realizarlo y la etapa de la gestación en la cual se realizó dicho aborto. Ahora bien, como último tema vamos a hablar sobre el infanticidio. El infanticidio consiste en la práctica de causar la muerte del infante de manera intencional. El infanticidio era muy común en las sociedades pasadas y de hecho se consideraba bastante permisible. Sin embargo, en la actualidad, en las sociedades modernas, el infanticidio se considera una conducta criminal e inmoral. El infanticidio es más común en las mujeres que en los hombres debido al infanticidio por la selección de sexo. El infanticidio se clasifica de acuerdo a dos tipos, de tipo activo o pasivo. El infanticidio de tipo activo consiste en causar la muerte deliberada del infante de manera intencional o voluntaria. Este se realiza mediante las prácticas como la deshidratación, la falta de alimentación, la asfixia o los traumatismos craneales. Y por último, el infanticidio pasivo, el cual consiste básicamente en el abandono de la crianza, así como poco cuidado en cuanto a la crianza del infante. El infanticidio, para detectarlo, se debe hacer un informe médico legista. El informe médico legista permite determinar si estamos en evidencia de un infanticidio o si por el contrario ocurrió un homicidio involuntario. El informe médico legista debe establecer si el infante nació vivo, así como determinar la causa de la muerte. Además, debe determinar el grado de desarrollo del infante para el momento de la muerte, el tiempo en que vivió, así como el momento de su muerte y el tiempo transcurrido desde ella, y por último debe hacer el examen de la madre. Gracias por su atención.